Cuando tenía 10 años, pasaba horas jugando GTA San Andreas en mi PS2. Ya había completado el juego al 100%, todo estaba hecho. Saltos acrobáticos, territorios conquistados, todas las misiones superadas. Como ya no tenía nada que hacer, decidí hacer algo diferente, algo que nunca había hecho antes. Explorar el Motel Jefferson. Este lugar aparece en la misión Reuniting the Families, pero fuera de esa misión, nunca lo había explorado a fondo. Quería saber si había algo interesante, ya que había escuchado una leyenda en internet sobre este lugar. Llegué al motel, y al entrar todo se sintió raro. El sitio estaba completamente vacío. Las habitaciones estaban desiertas, los pasillos silenciosos. Me pareció extraño, pero no le di importancia. Avancé por los corredores hasta llegar a una encrucijada, donde me encontré con un tragaluz roto. De inmediato recordé que en aquella misión que les mencioné, los SWAT entraban por ahí. Fue entonces cuando me entró la curiosidad saber qué habrá más allá de ese tragaluz. Pues era el único tragaluz que no tenía vidrios ni nada, y también estaba oscuro como si fuera de noche, a pesar de que antes de entrar era de día. La curiosidad me ganó, así que activé el truco para saltar más alto y tras varios intentos, logré subir por el tragaluz. Todo estaba completamente oscuro, podía ver todas las habitaciones del motel desde ahí. Pero aparte de eso, no había absolutamente nada, solo pura oscuridad. Por puro impulso decidí saltar al vacío, pero antes activé el truco del jetpack. Ese fue el peor error que cometí. Caí durante lo que me parecieron como 10 o 15 minutos enteros. Estaba a punto de reiniciar la consola, pensando que el juego se había bugueado o trabado, pero la curiosidad me obligó a seguir mirando. Finalmente, aterricé en una versión extraña de Los Santos. Pero algo no estaba bien. No había coches, no había personas. Las calles estaban vacías, desoladas. Era como un trozo de mapa olvidado por los desarrolladores, incompleto, una versión perturbadora de Los Santos. Empecé a explorar, y pronto descubrí que el lugar tenía límites. Si me acercaba demasiado a los bordes, caía en el vacío. Las casas eran solo estructuras vacías, sin muebles, sin vida. Lo más perturbador era que las ventanas de las casas eran transparentes, y se podía ver que el interior estaba completamente hueco. Era como si todo hubiera sido borrado. Pero entonces llegué a una casa en particular. A través de su ventana transparente, vi algo colgando. No sé cómo describirlo exactamente, pero lo que vi me hizo estremecer. Era una figura humana, o al menos eso parecía. Estaba colgada del techo, moviéndose lentamente de un lado a otro, como si fuera una especie de cadáver suspendido en el aire. Fue en ese momento cuando el miedo me invadió. En cuanto empecé a acercarme para ver de qué se trataba, perdí el control de CJ. El personaje comenzó a actuar de forma extraña, lanzando un grito desgarrador que nunca había escuchado en el juego. Era un sonido demasiado real, algo que no debería estar en el juego. Los gritos continuaban mientras CJ hacía una animación de llanto, algo que tampoco había visto nunca. Los sonidos eran parecidos a los que hacía cuando caía sin paracaídas o se quemaba, pero eran más intensos, más perturbadores. De repente, sin tocar ni un solo botón, CJ comenzó a correr hacia el vacío, mientras la cámara se quedaba estática. Lo vi desaparecer en la distancia, sin poder hacer nada para detenerlo. Intenté pausar el juego, pero no funcionaba. Ningún botón respondía. Mi única opción fue reiniciar la consola. Pero cuando lo hice, el juego ya no arrancaba. En lugar del menú de inicio, apareció un mensaje en la pantalla. Your GTA San Andreas crashed. Saqué el disco de la consola y lo inspeccioné. Estaba completamente rayado, como si alguien lo hubiera arañado a propósito. Estaba claro que no iba a volver a funcionar. Fue como si algo en el juego hubiera dañado físicamente el disco. Desde entonces, nunca volví a acercarme al Motel Jefferson. Ni en la PS2, ni en la PC, ni en ninguna otra consola. Y tampoco me puse a hablar sobre esto con nadie, claro, hasta ahora.